Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, con una entrega más de su programa Lo que otros callan. Y la segunda parte de la entrevista que quedó pautada en la anterior. Ya ustedes saben que comprometimos guardiamente, militarmente hablando, al ex jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, porque la primera nos concentramos en la ley policial, en la problemática misma, pero también el caso que ha estremecido el país, los religiosos o evangélicos que fueron ejecutados, que magistralmente desglosamos. Él fijó su posición en cuanto al mal manejo que se dio allí. Ya esos temas fueron abordados. ¿En qué quedamos? Bueno, quedamos en que le formulé la pregunta y se la dejé el jueves pasado para el día de hoy, precisamente con los casos más sonoros. La jefatura de Guillermo Guzmán Fermín fue una jefatura que es histórica, queda ya para la historia, es un referente. Usted la puede calificar como usted quiera, porque cada quien tiene su propia opinión y su parecer de las cosas. Ahora bien, no puede dejar de reconocer que fue una jefatura que se sintió, que combatió, y que los que cometieron el error de enfrentar esa jefatura, llámese narcotraficantes, llámese delincuentes, sicarios, fueron combatidos en el terreno que ellos eligieron. Saludo, líder, bienvenido. Gracias, Salvador, por tu invitación, a los amigos televidentes, para que hablemos aquí e hilemos fino. Así es, y decir lo que otros callan. Por supuesto. Y nosotros estamos muy honrados de estar aquí contigo y cumplir con la promesa de venir este jueves. Muy bien, así es. Cuando despedimos el programa, la semana pasada, yo le formulé la pregunta del caso más sonoro de su gestión. ¿Por qué fue más sonoro el caso de José Figueroa Agosto? Bueno, porque no solo usted tuvo que combatirlo, sino que ese grupo de narcotraficantes y capos, lo desafiaron y ofrecieron 30 millones por la cabeza suya y de Rosado Mateo. Usted pudiera revelarle al país, porque ya el caso ya pasó hace tiempo, pero en la mente del dominicano queda fresco eso, porque el modo operandi que ellos utilizaron es el de Colombia, es el de México y así sucesivamente, donde los delincuentes, los capos, los narcotraficantes, cuando quieren combatir a las autoridades, ofrecen dinero por cada policía que se mate. ¿Cómo caló o cómo cayó en usted, para decirle a un buen dominicano, esa amenaza así frontal? 30 millones por la cabeza suya. ¿Cómo le impactó eso en su vida, en su familia? ¿Y qué decidió usted cuando ese capo lo desafió de esa manera? Cuando el narcotráfico amenaza de esa manera a la autoridad y ofrecen una alta suma de dinero, perdón que estoy un poco... No hay problema, mientras vaya calentando, sí, eso va a ir resolviéndose. Una alta suma de dinero es porque se está combatiendo con toda firmeza y se persigue con toda la autoridad. Sí, señor. Y no solamente fueron 30 millones de pesos, creo que estaba ofreciendo, que era $1 millón en esa época. Ajá. Sino también por la cabeza del general Rosado Mateo. Sí, señor. Que era el presidente de la DNCD en ese entonces. Y bueno, pusimos todos los servicios de inteligencia, hubo una gran sinergia y cooperación, no solamente con la DEA de los Estados Unidos, sino también con los Marshals, con la Policía de Puerto Rico, nuestro amigo José Figueroa Sánchez, que tuvo una gran participación con nosotros, los fiscales de Puerto Rico, la Procuraduría General de la República en el país, las Fuerzas Armadas también, todos los servicios de inteligencia fueron puestos todos en la persecución que dimos con la captura de Figueroa Agosto. Y hay otra cosa también que quiero señalar, porque ese caso
más bien lo pudiera explicar con detalles el general Rosado Mateo, que era que estaba en la DNCD. estaba en la DNCD. Sí, pero su cabeza andaba, le pusieron precios. Sí, Entonces le pregunté, había dos estructuras. exacto, ¿cómo caló, cómo impactó? Porque mire, Sí. independientemente de que usted era el jefe de la policía, tenía seguridad y era el comandante jefe de la Policía Nacional, acuérdese que usted es humano. Usted tiene familia, señor, usted tiene hijas, hijos, usted tiene esposa, tiene hermanos, sobrinos. Entonces, cuando están pidiendo 30 millones para la cabeza es que lo maten, señor. Claro. Entonces, eso debe crear de una forma u otra alguna intranquilidad o impactar en el seno familiar. Y eso es lo que yo quiero que usted le revele a la nación, porque usted nunca lo ha dicho. ¿Cómo impactó esto? Porque usted, aparte de comandante, de un general que se sintió, usted es un humano, ¿verdad que sí? Usted es ser humano. Sí, sí. Eso es lo que queremos conocer en el día de hoy. Yo voy a decir aquí algo, Salvador, y yo sé que mi esposa y mis hijos que me están viendo por televisión ahora, yo creo, o estoy seguro que sí, que lo están viendo, se van a disgustar conmigo. Porque cuando ocurrió ese hecho, y por la persecución tenaz que teníamos nosotros en esa oportunidad, tanto Rosado Mateo como quien le habla, fuimos no solamente amenazados con ofrecer dinero por nuestras cabezas, sino también que recibimos una información de inteligencia de parte de la DEA de que estaban planificando secuestrar nuestro hijo, Claro. o el de Rosado Mateo, la hija de Rosado Mateo. Por eso yo le hago la pregunta, yo como periodista informado, yo sabía eso, pero Sí. es usted que debe revelarlo al país, porque en voz suya, que fue el que vivió la situación, es más impactante. Y tanto eso, como ofrecer por la cabeza de uno un dinero para asesinarlo, lo que nos dio fue más autoridad para aumentar esa persecución, porque no nos dábamos por vencidos. Y bueno, yo no quería acceder a sacar a la familia del país, porque bueno, si en mi jefatura yo voy a tener que sacar a mis hijos, es una muestra mía de debilidad Y de inseguridad. y de inseguridad. Que los demás no están seguros. Si ese es el jefe de la policía Imagínate. y el presidente de la DNCD, ¿qué hay entonces? No quería hacerlo. Sin embargo, la DEA, la Embajada Norteamericana, los Marshals, nos convencieron de que era necesario hacerlo y fueron enviados a los Estados Unidos bajo un programa de protección que yo ni sabía dónde estaban ellos. Oye, Yo ni sabía. Hasta que no logramos su captura y resolver el problema, ellos estuvieron en los Estados Unidos. Y en esa oportunidad, yo quiero decirte, a los amigos que nos escuchan, que esos son los riesgos que uno toma cuando asume las responsabilidades. Cuando recibí esa información confirmada por 2 vías, yo no fui a mi casa. no, No, ¿qué hizo? yo me quedé en la policía. Y ¿En la jefatura? sí, me quedé, yo prácticamente la mitad de mi jefatura yo la pasaba en la policía, acuartelado. Porque mi horario era llegar a mi jefatura a las 5:45 de la madrugada, todos los días. Y yo salía a la 1 de la madrugada, 2:30, 2 de la madrugada cuando salía de allá. O sea, yo dormía 2 horas, 3, máximo 4 horas. Wow. Porque era mi estilo. Y ese día yo no fui a casa. Y empecé a escuchar la comunicación, Sí, el audio. el audio, una y otra vez y otra vez. Y yo pensaba, yo le pedí perdón a mi hijo. Yo solo ahí. Sí. Le pedí perdón a mi hijo. Porque si ocurría un secuestro, yo iba, como así iba a ser Abraham con Isaac, sacrificar a su hijo. Ah. Me iba a dar a torcer mi brazo. ¿Qué le Por pasó por la defensa. mente? ¿Qué le pasó por la mente en ese momento? Y vamos a ver la imagen, señor director, en completo, del capo José Figueroa Agosto, porque este es un momento histórico. Mire que comandante se le ha salido las lágrimas. Primera vez que lo veo en esa
primera vez que lo veo en esa situación de sentimiento, yo sé por qué le hice esa pregunta. Venga, señor director, ¿me ve o no me ve? Venga, vamos a ver. Yo sé por qué le hice esa pregunta. Porque en ese entonces veíamos al jefe de la policía, el hombre de carácter, el hombre firme, pero debajo de ese general, mayor general, ¿verdad? En ese momento, sí. Debajo de ese mayor general y ese uniforme y de ese comandante, jefe de policía, hay un ser humano. Y cuando ofrecen 30 millones por su cabeza, y además que en ese momento estaban cayendo todos los días una persona diferente, que la vamos a mencionar a continuación o más adelante, no era para menos. Es decir, ese cártel que se conformó aquí, ese grupo de criminales, estaban matando. Se llevaron a Bianca la Gorda, que de eso vamos a hablar, a ver qué información usted tiene sobre eso. Se mataron a Soto Hayes, el dueño de la Francesa, en el parqueo de su panadería, ahí en la Lincoln. Antigua Polanco, su lugarteniente de José Figueroa Agosto, lo mató porque no quiso abandonar territorio. No sé si usted lo puede confirmar. Él se resistía, porque ese que tenía todas las informaciones de sus operaciones aquí, y como no quiso irse en la lancha rápida que lo mandó a buscar, se lo tiró. Es decir, que todos los días aquí caía una personalidad o un ser humano diferente a plena luz del día. Eso fue una guerra frontal. Entonces, en un escenario así, que pidan 30 millones por la cabeza del jefe de la policía en ese entonces, Guillermo Gómez Fermín, ahí sus hijos, ahí que usted entonces se encuentra en ese momento con usted mismo y dice, ¿y si me le pasa algo a mi hijo? ¿Y si me lo secuestra? Síganos contando esa historia, que es importante. No, yo decía que si ocurría eso, yo le pedía perdón a mi hijo. Yo solo ahí, pensando. En su intimidad, en su soledad. Y con la carga del país completo. Sí, exactamente. Entonces yo pensaba que si ocurría eso, yo no iba a negociar con nadie. ¿Tú entiendes lo que sí, le entiendo perfectamente. O sea, no, lo que usted está diciendo es que no lo iban a doblegar, usted no iba a permitir que lo doblegaran. Era nuestro deber constitucional, institucional, con valor y energía. Y bueno, por supuesto, gracias a Dios, no ocurrió. Gracias a Dios. Y es para que los amigos televidentes, yo sé que en mi casa, tengo una crisis en mi casa hoy. Sí. Es para que vean los amigos televidentes que he estado sujeto a críticas constantes claro, por esto. Claro. Lo que uno tiene que padecer para salvaguardar la seguridad pública a la sociedad a la que nos debemos. Padecer y soportar. Porque, claro, y a pesar de las críticas, cuando yo venía para acá, Salvador, a pesar de las avalanchas de críticas contra la Policía Nacional en la actuación de Villa Altagracia, a pesar de todas esas críticas, muchas injustas, el hecho es condenable, es justo que critiquen, fue un grupo de policías. No son todos. No son los policías. Yeah. Y las críticas es contra los policías y la policía. Yo venía para acá, a tu canal, y habían chequeos, y a pesar de esas críticas, la policía sigue trabajando. Sigue trabajando. A pesar de que los improperios, de los insultos, sí, de esa avalancha, de ese lodo que le están echando a los policías y a la policía, tienen que cumplir con su deber. Claro. Y el director general de la policía, que yo he expresado muchas veces, que yo le compadezco a él porque yo sufrí también lo mismo que él está sufriendo, a ningún jefe de policía o director general de la policía, como se dice ahora, le gustaría que pasaran hechos como este, tan horribles, tan horrendos, condenables. Y la policía tiene que continuar trabajando. Y eso pasó en aquella oportunidad, que igual uno tenía que continuar trabajando por el bienestar de la sociedad, en defensa de la seguridad ciudadana, en todas sus manifestaciones. Sí, señor. Entonces, ¿usted pensó en ese escenario porque estaba descontrolada el crimen organizado? Sí. Quiso desafiarlo y incluso quiso desfigurar su gestión. Entonces, ¿hubo un momento que usted pensó en su soledad, en el despacho, pensando en la situación del país, que su hijo o sus hijos, o uno de sus hijos pudiera ser víctima de secuestro para doblegarlo a usted como jefe de policía, por esa banda? Estaba planificando.
Ah, Teníamos todo ahí. se planificó Yo no quiero dar más secuestrar. detalles de la cuenta, pero yo te dije el hecho y lo que pasó. Sí. Pero ya teníamos todo, quiénes eran, a quién le habían enviado el dinero, en qué zona del país, teníamos todo, porque fue la DEA que nos suministró parte de esa información. Y también fue corroborada por los equipos de inteligencia nuestros, que no voy a decir qué agencia nuestra, se cruzó la información. Se confirmó todo. Espérate. Entonces, delicado. Hay problemas de Claro que sí, claro que sí. Y yo le quiero dar un agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos porque nos apoyó en ese sentido. Pero lo importante de esto es que ante la tenaz persecución, la cooperación internacional, se logró el objetivo de la detención de Figueroa Agosto y se desmanteló su banda criminal de sicarios. Todos fueron arrestados, todos fueron sometidos a la acción de la justicia. Todos, sin excepción ninguna. Ya. Y quiero que usted me conteste esta pregunta con el mayor nivel de sinceridad, Sí. que ha demostrado en la entrevista que le he hecho que habla con sinceridad. No le veo pose, no le veo que esconde nada. ¿Cómo usted se entera que José Figueroa Agosto está en libertad de nuevo? ¿Qué usted pensó? No, nada, es su derecho. Al contrario, me siento bien porque yo sé que dijo todo. Dijo todo. Claro que sí. Sí, porque a usted se le acusó y a Rosado de estar vinculado en querer extorsionarlo a ellos con unos dineros. Sí, eso fue una mala información para hacer daño, porque siempre, ¿qué usa el narcotráfico? Una estrategia que para ellos evadir la persecución tratan siempre de enlodar, ensuciar. Al que lo está haciendo bien. Claro, para quitarle credibilidad a esa investigación. Y se descubrió de que eso que decían de un bulto que le dieron, que se apareció de los 4 bultos, un bulto, un quinto, ahí estaban las cámaras, se investigó bien con la Procuraduría y también las demás agencias internacionales y todo estaba grabado por suerte en cámaras. Lo del bulto fue una falsa, el bulto de los Sí, 6 claro millones, que sí. 5 millones de dólares. Claro que sí. En el momento Claro que sí. le cayeron al apartamento. Claro que sí. Sí. Ya. Y a los que planificaron eso, que a él le iban a dar un tumbe, un vehículo que tenía un dinero que se encontró, Figueroa Agosto lo mandó a matar. Ah, Sí. ese fue al coronel González Sí, González. Así es, exactamente. Ese fue el móvil, porque no fue porque Figueroa Agosto le cogía a la mujer a González, no. No, el móvil fue la traición. Claro. Ah, mírenlo ahí, señores. Sí. Le puso precio, incluso se puede escuchar en una de las planificaciones que él dice que Y fíjate lo que uno sufre, óyeme, la tensión que uno recibe cuando ocurre en cada hecho, cada asesinato de eso, era una conmoción nacional y un desafío a la policía y a la gestión nuestra para poder esclarecer todos esos crímenes ya. horrendos, porque en México, que vive una lucha constante, en Colombia, contra el narcotráfico, señores, es una lucha sin cuartel, es una constante tensión y hay que tener responsabilidad y don de mando, y para no decir otra cosa, Sí, para sí. enfrentar ese crimen organizado. Entonces, lo importante, como te decía ahorita, es que ese caso fue resuelto de manera satisfactoria, porque todas las autoridades, todas, tanto nacionales como internacionales, trabajaron en procura de lograr ese objetivo. Pero siempre se dijo, comandante, que quien había mandado a matar y mató a González coronel ha sido la jefatura suya, porque según González había sido testigo de transacciones y dineros que envió José Figueroa Agosto a la jefatura suya. Entonces, es el mismo Figueroa Agosto que decide darle para abajo al coronel González porque se siente traicionado por él. Yo no había escuchado ese Se dijo eso, ese- que como que él era el enlace y que él había sido, No, que él era el que yo fui que saqué de las filas de la policía a González. Ah, Yo fui que lo saqué. ¿Cómo puede ser un enlace de eso? Imposible. Y además nunca nos prestaríamos para algo así. Ahora, en el sometimiento a la justicia de los que mataron a González, están todos ahí y fueron sometidos a la justicia. Están todos ahí. ¿Y su interrogatorio? Y hablaron, están todos ahí. ahí que usted confirma que Figueroa Agosto que lo manda a matar. Pues ya lo sabíamos. Ya lo sabía. Ahora,
los testimonios de ellos indicaban a quién fue que lo contrató. Él contrató a uno de ellos, que no voy a decir el nombre aquí ahora mismo, Okay. que decían Joe. Sí, el Sí. Para que hiciera ese trabajo en un 24 De de diciembre. diciembre. Sí, él dijo que lo quería de cena. Exactamente. Sí, sí. Porque como un lechón. O sea, Sí, yo quiero el lechón, lechón. Sí, de cena lo dijo. Y lo ejecutaron de cena el 24 de diciembre, Claro. entrando a su Como casa. para enviar un mensaje. Y ese hombre frío, un sociópata, no aceptó hacer el trabajo ese día. Él lo puede hacer cualquier día, menos ese, porque él había comprometido con su familia ir a la cena de Navidad porque había tenido años preso en la cárcel y él quería compartir ese día con su mamá y su familia, etcétera. Así que aparte de ser un sicario bandido, que tenía el concepto de familia o quería complacer a la familia. Por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea, jamás en la vida, o sea, él ordenó matarlo fue por eso, por la traición. Ese que González, después de ser su trabajador, trabajaba para él. Sí, Sí. eran amigos. Claro. Le coge a la mujer, que están los videos ahí en las redes, precisamente. Planifica traicionarlo, o lo traiciona, y entonces el capo decide darle para abajo. A decir que ese muerto no es no es de Rosado Mateo, ni de la DNCD, ni de la jefatura suya. Pero ahí están todas las evidencias. Está bien, pero bueno que usted te lo dijo porque usted fue que dirigió, y don Rosado también, ustedes fueron los que dirigieron, y precisamente se montó una campaña para descalificarlo y quererlo vincularlo a ustedes. Claro. Es por eso la importancia de esta pregunta que yo le estoy haciendo. Sí. Y lo que usted exponga tiene mucho más importancia. Y el tiempo, que es el gran juez, Sí, señor. todo sale a flote. La verdad siempre resplandece. Y entonces mire la importancia, y aquí está no, es una primicia, la revelación. Todo el mundo pensaba que había sido la DNCD y la policía que mataron a González porque era un coronel, que había sido retirado por usted, pero era un coronel retirado. Entonces resulta que Figueroa Agosto, González trabajaba para José Figueroa Agosto, y entonces lo traiciona y lo manda a matar. Oigan lo interesante de esto. Entonces, ¿y Bianca la Gorda qué fue lo que pasó? Porque según informaciones que yo manejo, Bianca la Gorda como que se volteó, porque ella le buscaba a las mujeres, le montaba las orgías, le buscaba de todo, y a las mujeres de ellos le buscaba hombres, generales y cosas. Según las informaciones que yo manejo, es que doña Bianca la Gorda se puso de zapa, y entonces en un pique, porque no le pagaron por un servicio que ella dio a la banda de Figueroa Agosto y al mismo Figueroa, entonces amenazó con hablar, y la ubicaron ahí en Platinum, en la discoteca, y le metieron más de 80 tiros. ¿Es esa o realmente fue otra la razón, según las informaciones que usted manejó? Hay muchos detalles. Bueno, yo me gustaría hacer reserva de esos casos. Obvio. Yo, dijo lo que se pueda decir. La parte esencial. Lo que se pueda decir, claro, lo entiendo. Pero lo importante es que cada asesinato que ocurrió en ese caso, todos fueron resueltos y están los interrogatorios, están las evidencias, están las pruebas ahí en los tribunales de justicia. Pero es cierto que Bianca la Gorda era informante, señor. Ya está muerta. No puede, es que eso es un poco delicado, ¿tú entiendes? Pero ella fue un elemento importante para la persecución de esa red criminal. Sí, porque ella era que se juntaba con ella. Por ejemplo, si le daban seguimiento al teléfono de ella, escuchaban todas las transacciones y también planificaciones de orgías, de juntadera y de cosas y de militares que se reunían con Figueroa y coroneles que tenían vínculos, porque usted sabe muy bien que esos capos buscan aliados y buscan colaboradores dentro del poder, el poder político, el poder militar, el poder judicial, usted lo sabe, para ellos poder manejarse y maniobrar. Por eso se sentía con tanta fuerza ese señor, de pedir 30 millones por la cabeza de cada uno de ustedes, si el tipo estaba empoderado. Entonces, Bianca la Gorda, pudiéramos establecer que en su muerte, ¿por qué la mataron? Sí, lo que puede decir. No, ya te dije a ti que hay muchos elementos que inciden para eso. Es decir, esa Bianca no es muerta porque hubo muertos de parte y parte, según lo que decía mismo Figueroa. Bianca no es una muerta de la gestión suya ni de Rosado Mateo en la DNCD. No, es imposible. ¿Es ese grupo que la ejecuta? Imposible. Los más peligrosos de eso eran los sicarios y están todos vivos ahí.
fueron apresados todos Por lo que mataron a Bianca, ¿no? con una operación policial limpia. ¿Y por qué no aparecieron? Nítida. ¿Por qué no aparecieron y ni se investigó el caso de Bianca? ¿Qué es lo que hay ahí? Ya se puede revelar alguna No, cosa. se investigó el caso. Pero no se descubrió. Bianca, se investigó el caso. Pero no pasó de nada. Se investigó el caso. ¿Se supo quién lo mató? ¿Quién la mató? Se investigó el caso. Están todos Sí, sometidos, se investigó, pero no llegó a... están todos sometidos a la acción de la justicia. Pero por Bianca no. Ni Soto Hayes tampoco. ¿Qué usted tiene? Revélele un par de cositas. Pero Soto Hayes fue también Figueroa. Fue Jo. ¿Mandado por Figueroa? Sí. ¿Y cuál fue la razón por la que deciden darle muerte? Yo diría, no, igual también por asuntos de dinero. Okay, Asuntos de dinero. Ok, como yo veo que usted no quiere revelar. No, yo estoy hablando la verdad. Debe yo revelar por qué mataron a Soto Hayes. Es un asunto de Sí, propiedad. usted me lo confirma entonces. Yo lo voy a revelar, ¿está bien? Y usted me lo confirma. La información que yo manejo periodísticamente, yo ese caso, acuérdese que yo hasta fui a Puerto Rico. Allá nos vimos usted y yo. ¿No se acuerda? Sí, claro que sí. Ahí hay fotos para la historia. Lo único es que en ese entonces yo no era un periodista del lado de Leonel. Simplemente era un periodista que estaba en mi carrera. Y por ende, tal vez no nos acercamos tanto. Pero a Figueroa Sánchez, la jefa de la policía de Puerto Rico, yo conversé con él también. Y fui a la corte cuando llevaron a Figueroa. Y Pedro Negrón, Ramón Negrón, el abogado de Figueroa, que resultó estar vinculado, que está preso justamente, me dio también muchas informaciones. Pues ya tú tienes más información que yo, porque tan pronto él terminó el caso, yo me desentendí y seguí mi trabajo de policía. Sí, yo fui a la audiencia cuando presentaron a Figueroa, nos vimos ya frente a frente, Sí. y fui a su barrio. Yo fui osado y atrevido porque es un barrio muy caliente. Me dijo, ¿qué te busca aquí, joven? Digo, yo soy un periodista de la República Dominicana. Tanto es así que, para que todos sepan, yo nunca, ni Rosado tampoco, vimos ni conocimos a Figueroa Agosto. No. Personalmente. No. Porque tan pronto él fue apresado en Puerto Rico, las autoridades norteamericanas, ¿No se lo dejaron ver? y tampoco no era necesario, ellos tenían ya el caso, porque era un caso ya federal. Era jurisdicción de ellos. Federal. Sí, es verdad. ¿Te entiendes? Es verdad. O sea, nunca lo vimos, ni nada por el estilo. Ahora, los interrogatorios, todo eso, supimos todo, porque con el Ministerio Público. Me dice, mis fuentes me informaron que cuando Figueroa Agosto se declara prófugo, corriéndole a la persecución para apresarlo de parte de ustedes como autoridad, él llama a Soto Hayes y le dice, mira, te voy a enviar a una persona para que formalice la entrega de los apartamentos de aquí del este, una casa que tenían por ahí, un Bávaro, Punta Cana para allá, y otras propiedades aquí, apartamentos en la ciudad. Entonces, Soto Hayes cometió el error, usted me lo puede confirmar si no es así, de decirle que no, que esas propiedades eran de él y que no la iba a devolver. Entonces ahí es que decide que lo ejecuten en el mismo parqueo del negocio, porque ahí se juntaron muchas veces e hicieron transacciones. Ese fue el móvil por el que matan a Soto Hayes, dueño de la Francesa. Si tú escuchas lo que dijo ahorita, yo dije que eran por propiedades, era lo que nosotros entendíamos. Tú lo acabas de confirmar. Sí, pero todo lo más claro. Que era por propiedades, claro. Exacto. Ahí Él no quería devolver. Ajá. Asunto de dinero. Sí, Las transacciones. son dinero. Y transacciones. Claro. Ahí así es. Entonces, y Antigua Polanco, ¿es exactamente por lo que se dice o lo que la información que manejamos? Él le mandó un mensaje para que salga, porque si ustedes lo apresaban Sí, Antigua Polanco, sí. iban a conseguir mucha Y era información. el interés nuestro. Exactamente. Y fíjate que la información que tuvimos al final es que él mandó a buscar a Antigua Polanco y le envió una lancha. Rápida, sí, señora, así mismo, ¿eh? ¿Y qué pasaba con Antigua Polanco? De que él le tenía miedo al mar, Exactamente. a navegar, Así mismo fue. pánico. E inclusive, según las informaciones que teníamos nosotros, él envió una especie como de traje especial para que se lo pusiera y fuera a Puerto Rico. Y él se negó a hacerlo. Y él pensaba entonces Que lo iba a traicionar. que lo iba a traicionar, que lo iba a delatar. ¿Y qué raro no le echaron mano a ustedes, Antigua? ¿No le dio tiempo? Si estábamos ¿O tenía la información que si ese era estábamos un...? en su persecución? Claro que sí. Estaba detrás de él. Claro que sí, Ya. claro. Ahora Y ya estamos sí. dando ya los pasos para Para llegarle. llegarle, claro. Ok, claro. pero él le cogió adelante. Porque todo es un proceso.
O sea, como todo en la vida, o sea, uno va buscando información, llamando aquí, buscando información, hasta que uno da con la persona. Pero Figueroa le cogió adelante, entonces se lo tiró. Ya. Entonces, eso fue un momento histórico y de intranquilidad, mucho pánico había en la sociedad, porque era a plena luz del día. Ahí está la imagen, a plena luz del día lo ejecutaba. Terrible. ¿Cómo fue ese proceso para usted, que le estén matando gente a plena luz del día? Usted como jefe de policía, ¿se sentía desafiado? Claro. ¿Cómo usted lo veía eso? Porque eso conmociona a la sociedad, genera inseguridad y además es un desafío a la autoridad. Exactamente. Por lo tanto, uno tenía que trabajar y actuar en consecuencia, con firmeza y autoridad. Ya. Ya subimos el desafío y se resolvieron tanto los crímenes, todos, absolutamente todos, y también se apresó a Figueroa Agosto. ¿Es cierto que ustedes logran dar con Figueroa Agosto dándole seguimiento a la cuñada? Sí. ¿La hermana Zobeida? Sí, ella... Bueno, ya se puede decir alguna cosa. Es que no quisiera revelar tantas cosas. No, pero bueno, comando. Esto es un programa histórico que estamos haciendo. Yo no quisiera hacerlo todavía. ¿Por qué? Bueno, o sea, no quisiera. Pero un periodista como yo informado la maneja la información. Sí, pero sí fue por nosotros enviamos, inclusive, más bien el general Rosado Mateo, que es el que más tiene dominio, porque él se encargó de la parte operacional de persecución de Figueroa Agosto, y yo me encargaba de la parte que le corresponde a la policía, de los homicidios. Y los sicarios. Los asesinatos. Ok, ahora sí. Porque hay una combinación de la DNCD y la Policía Nacional. Porque hay casos de droga y de sicariato. Exactamente. Y crimen organizado. Exactamente. Entonces, lo que me compete a mí como policía, yo me hice mi trabajo y Rosado se encargó de lo otro. O sea, pero quedó perfecta la combinación. Eso, por supuesto. ¿Dio resultado? Y esos detalles yo prefiero que sea él que lo dé, porque él lo domina. Lo domina a la perfección. Okay. Porque él lo trabajó. Yo trabajé la otra parte. Y uno de los que más dominio tiene en cuanto a la persecución de los sicarios es el general Polanco Gómez, ex jefe de la policía, que me relevó a mí en la jefatura, porque él era el director del DICRIM conmigo. Ah, fue subalterno suyo, don El Polanco. director de investigaciones criminales era Polanco Gómez. Con su paciencia y su cosita y su forma. Y un oficial muy preparado, muy capacitado. ¿Pero no se le nota? No, es un oficial preparado, de condiciones, claro. Y fue un buen director general de la policía, buen jefe de la policía. Oh. Claro, mi amigo Polanco Él Gómez. Es que resuelve entonces esa parte del crimen organizado, sicariato. Él es que estaba a cargo porque era su área de investigación criminal. Bajo su supervisión, claro. Claro. ¿No? Exacto. Sí, lo asumió, sí. Lo asumió. Así es la verdad. Como cualquier hecho que ocurriera de importancia, yo lo asumía personalmente. Ya. Sí, por supuesto. Entonces le dan seguimiento a la hermana Zobeida y ya saben que es en Puerto Rico que está. Yo lo sabía que estaba en Puerto Rico, ¿usted sabía? Usted sabe que ustedes no se dieron cuenta de eso porque en ese entonces parece que no me daban seguimiento, no me interceptaban el teléfono. Él me llamó a mí. Ya. La única entrevista que él da exclusiva para televisión me la dio a mí. Para Radio a la Z. Sí, él llamó a la Z, claro que sí, yo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo, es parte de la historia. Yo recuerdo perfectamente. Figueroa me llama a mí, prófugo. Inclusive yo recuerdo de que aquí no tenemos equipos para determinar si es autenticar la voz de la persona. Exacto. La policía no lo tiene, por lo menos en esa época no lo teníamos. Y buscábamos nosotros en qué lugar pudiéramos nosotros conseguir de que un profesional de la tecnología, de los artistas de aquí que tienen equipo de audio, nos pudiera determinar en una computadora con un software para validar esa voz. O sea, si la voz de Figueroa Agosto se correspondía con el que llamaba a las emisoras y esos videos que uno tenía, sí. Aquí nadie lo conocía, por lo menos nosotros. Así es. Se correspondía con la voz que escuchamos ya en el programa de la Z. Y buscamos nosotros y las comunicaciones las enviamos inclusive hasta a los federales para que hicieran el trabajo en el FBI. Yo sabía, lo que pasa es que como periodista de Estado, que no digo lo que no me autorizan a decir, eso es bueno que usted sepa eso, como comandante. Mi fortaleza y mi fuerte como periodista es que me dan información y me dicen, esa es para decirla, para revelarla, y esa es para su consumo. Y yo la llevo al pie de la letra. Claro. Por eso la confianza de las fuentes de pasarme informaciones. Todavía pasa eso. Sí, pues ya tú ves, entonces tú tienes secretos profesionales que no puedes revelar. Estoy de acuerdo. Igualmente yo también. Yo lo entiendo. Hay cosas que hay que mantenerlas,
que yo no la domino. Yo lo la domine entiendo. otro. Entonces, fíjate bien. Ahora yo quiero la primicia, pero yo lo entiendo. Y te he dado muchas ahora mismo. Ah, ok. El deber de todo investigador es trabajar todas las pistas posibles que le lleguen a uno, todas, sin excepción. Claro. Y yo recuerdo que el general Rosado Mateo, muy diligentemente, envió grupos de oficiales nuestros hasta Australia, porque habían informaciones de que Figueroa Agosto estaba en Australia y que estaba estableciendo un negocio de dealer allá, de vehículos, algo de eso. Y allá enviaron una unidad. Y enviaron allá oficiales Ya. a verificar si era cierto o no, y a investigar allá con Sí. las autoridades de allá. Con esto nos vamos a la pausa. Pero cuando él me llama y me da la exclusiva, yo estaba en Telemicro cuando eso, en el programa El Poder de las 12, tenía un segmento que se llamaba Bailando Fino en El Poder de las 12, en el programa de Bebeto, y allí él me llama, y debo confesarle algo que usted no sabe y que él me dijo. Primero, él no sabía que tenía una relación con Carolyn, había tenido una relación con Carolyn, una de las presentadoras del programa. Veía el programa siempre por Carolyn y por la bailarina, que las dos, según él me dijo, eran noviaderos o había tenido una relación con ella. Y resulta que también, él me dice, ¿sabe por qué yo lo llamo? Porque usted siempre me trata con respeto. Yo le decía, don Figueroa Agosto, yo hasta a los delincuentes los trato con respeto. Porque había... Esto es histórico, oiga esto. Y Figueroa me dice, usted es un periodista muy respetado, muy respetuoso. Lo llamo precisamente por eso. Y me dijo, me quiso, si se quiere, indisponer con ustedes, los militares que estaban llevando el caso, diciéndome, oye, Holguín, yo le pregunté de los muertos, lo que estaban cayendo, si era él que los mandaba a matar o eran ustedes, la jefatura y la DNCD. Y él me dijo en ese audio, que lo tengo grabado para la historia, que Antigua Polanco sí lo mató él, que Soto Hayes sí lo mató él, y como que Bianca la Gorda era de ustedes, de los que tienen la ropa puesta. No me dijo exactamente quién, pues, tengo que ser honesto. Y además es una conversación entre él y yo, él me dijo que la grabara, y yo la grabé. Entonces me dijo, los verdaderos sicarios están ahí con los uniformes puestos, haciendo referencia a ustedes, los militares, que estaban combatiéndolo. Entonces, yo me doy cuenta, porque él luego me gira otra llamada. Él investiga sobre mí porque me quería dar la exclusiva. Y entonces habló con generales y coroneles amigos míos para pedir referencia a mí, que eran amigos de él. Entonces, cuando él investiga sobre mí, entonces ahí me llama de nuevo. Me dice, ya si estamos listos, y sacamos la llamada al aire entre el micro, empezamos a conversar un poco. Recuerdo que don Félix Vitorino, que era mi compañero en ese momento, se atemorizó porque no era fácil hablar con Figueroa en ese momento. Sí. Era un capo peligroso y un capo que estaba creando pánico y tensión en la sociedad dominicana. Entonces, se le entró un feedback a la llamada. Él se espantó, porque acuérdense que era prófugo. Sí. Él usaba 2 y 3 teléfonos, ¿tú sabías? O sea, ¿te acuerdas que lo que él hacía? Sí. Para que ustedes no lo ubicaran por los satélites y por la interceptación. Y se me espantó, pero logré que me revelara cosas, que me dijera cosas, y que también darle el palo periodístico. No fue muy extenso, pero lo logré. Entonces, es decir, que también yo pude confirmar que estaba en Puerto Rico. Yeah. Porque él me iba a dar la exclusiva, yo iba allá. Pero no me dio tiempo, ustedes lo agarraron antes. ¿Es cierto que ustedes se apoyaron en la DEA, en el FBI, en la marcha, para poder llegar a Figueroa Agosto? Sí, claro. Ellos fueron los que lo capturaron allá en Puerto Rico. Ya. Pero la información certera vino de la policía y de la DNCD, o sea, de parte de nuestras autoridades. ¿Y que confirma que él estaba allá? Sí, la hora que iba a llegar y todo, la persona que tú dices. Ok, el movimiento. Ahí es que le montan un servicio, una vigilancia, claro. Y cuando él va a llevar la cuñada al aeropuerto. Pero las operaciones son estrictamente realizadas por las autoridades norteamericanas. Exactamente. Estrictamente los norteamericanos. Sí, porque le dan seguimiento a la cuñada, dura un tiempecito ahí, la ubican en el apartamento. Entonces, cuando él va a llevar al aeropuerto con una peluca, okay, eso quedó más gente porque esos tipos no son fáciles. Va a llevar al aeropuerto con una peluca. Entonces ahí los miembros de la DEA se dan cuenta que es él. Inician la persecución y realmente lo atraparon. Cuando le quitan la peluca así, es él, porque se disfrazó.
Yo no sé esos detalles, en verdad. Yo estaba allá cuando eso, en Sí, Puerto yo Rico. no sé los detalles. ¿Por qué no lo apresan? Ya finalmente, para terminar el tema Figueroa, ¿por qué no lo apresan? Ustedes fueron traicionados, a él le avisaron aquí, cuando inició la huida por la 27 y dobló la francesa, en la esquina de Texas, perdón. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ese detalle, yo prefiero Don Rosado. que lo haga. Ah, pues ya. Pero yo te voy a decir una cosa. En toda esa operación, que la gente habla muchas cosas por desinformación, Sí. en ese vehículo que estaba dándole persecución a Figueroa Agosto, recuérdense que en esa época Rosado tenía apenas un mes de designado. Sí, señor. Nadie conocía, nosotros no conocíamos. Yo no estaba ni siquiera al tanto de lo que era la droga. Yo estaba en la policía. Exacto. Su tema de policiales. Y cuando llega Rosado, tenía un mes y tanto, y fue pedido en extradición y se fue a apresar. Pero en todo momento, en esa persecución, ¿sabe quién estaba en el vehículo de persecución? Un Sí. Marshall. Ah, Sí. oigan eso. Siempre hubo ahí un Marshall. Interesante. Sí, que ustedes no estaban solos nada más como DNCD y como Policía Nacional. No, fue la DNCD. Fue acompañado. Pero en ese vehículo se estaba persiguiendo a Figueroa Agosto. Y había un Marshall. Había un Marshall ahí. Oh, así que no fue la policía sola. No. Y todo lo que... Por eso que uno tiene que saber nuestras realidades. Que uno tiene que mantener el silencio sin defenderse. Yo nunca me defendí cuando fui jefe de la policía. No. ¿Me entiendes? Ahora yo estoy aquí y estoy en defensa hasta del director general de la policía por lo que está ocurriendo. Porque él no puede hablar. Así es. Yo sí puedo hablar porque yo estoy ahora como civil bajo mis derechos constitucionales, civiles y políticos. Es decir, no fue que ustedes lo dejaron escapar. Imposible, por Dios, imposible. Imposible. Y él está ahí. Y ya Cuando yo imagino que él hablaría todo ya en Estados Unidos. Esto sí usted lo puede revelar. Cuando lo perseguían, ¿era cierto que era para matarlo? No, ¿O para apresarlo? No, pero ahí estaban los Marshall con nosotros, ahí, con las autoridades dominicanas. Un Marshall. Imposible. ¿Por qué se le va? ¿Qué fue lo que falló? Él se le fue también en la, Sí, el tipo a era Puerto rápido. Rico. El tipo era rápido. Óigame. Sí. Él se le fue a los puertorriqueños también allá. ¿Y por qué lo capturaron? Porque tiene más tecnología que nosotros. Hay un helicóptero, los helicópteros buscándolo ahí, lo detectaron y en otra patrulla lo apresaron. Ahí está, sí. Y le interceptaron. Claro. Pero si no hay helicópteros allá, se le va. Se le va también. Porque se le fue. Ah. Es un asunto de nuestras autoridades también. Podríamos decir que el tipo era muy listo entonces. Sí, sumamente listo, claro. No tiene nada que ver con deficiencia ni complicidad de la Policía Nacional en ese momento. No, imposible. Imposible. Permítame la primera pausa. Muy bien. ¿Se siente cómodo? Sí, claro. Usted se comprometió conmigo en segundo round. Y tú sabes que es lo que más le gusta a la gente, que uno diga lo que otro calla y usted lo está diciendo. Sí. Y lo que usted no ha dicho, yo le acompaño. Mire qué interesante está quedando. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, hay un tema histórico que yo quiero que el mundo entero escuche de viva voz su respuesta. Se le quiso acusar a usted, y se le acusó de planificar asesinar al colega periodista Fausto Rosario. Entonces, después de esta pausa, yo quiero que usted diga la verdad al país, ante el mundo que nos está viendo, ¿por qué querer tirarle ese muerto a usted de Fausto Rosario? Gracias a Dios que no lo mataron, pero si ese hombre lo mataban, iba a ser un muerto suyo, pero gracias a Dios no pasó. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de eso? Eso quiero saberlo después de la pausa. Estoy conversando con el ex jefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín. Es un hombre que dice lo que otros callan, al estilo Hilando Fino, con un ojo crítico y sin cortapisas. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Lo continuamos después de la pausa. Somos el